Senador y candidato a la presidencia, Iván Duque. Muy buenos días, senador Iván Duque. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy especial para usted, sus compañeros y toda la audiencia. Bueno, senador, no sabe uno por dónde empezar. Las FARC tienen todo su material de guerra encaletado. El ejército le encuentra 130 o 140 caletas llenas de municiones, de explosivos, de fusiles de alta precisión. Por otra parte, en Cáceres, Antioquia, la situación del desplazamiento es terrible. La ONU dice que es que están ocupando el terreno que dejaron libre las FARC, los bandidos que quieren ese corredor estratégico del narcotráfico. ¿Y dónde está el ejército para impedirlo? ¿Dónde está el gobierno para trabajar para que esos lugares dejados al descubierto por las FARC no los ocupen otros bandidos? Aquí como que no hay gobierno, como que no hay nada. La situación de orden público gravísima, nadie sabe qué pasó con la producción petrolera ferozmente atacada por el ELN en su último paro armado, de manera que por ese lado las cosas muy mal. Y en el campo económico, el desastre absoluto, y el gobierno, ¿cómo le parece? Logra un crecimiento del 1.8% falsificando la verdad. Los crecimientos de los 3 primeros periodos los falsifica y aumenta el crecimiento del primero, del segundo y del tercer trimestre para que pueda llegar al 1.8 en el total. Esto es vergonzoso, pero con 1.8 o con 1.5, que es la verdad. Lo cierto es que la economía colombiana está vuelta pedazos, el fisco está vuelta a pedazos, la moral pública está destruida. La Corte Suprema de Justicia ataca al presidente Uribe para esconder sus propias culpas y para tratar de incidir en el resultado electoral como incidieron en él con el famoso hacker de hace 4 años. Usted diga por dónde quiere empezar, senador y candidato, por donde quiera. Pues vea, doctor Fernando, déjeme y empecemos por donde usted arrancó. Hoy el país está viendo las consecuencias de la impunidad. Hoy el país está viendo que los cabecillas de las FARC, que han cometido crímenes de lesa humanidad y que tienen condenas, se pavonean por el país de candidatos a la presidencia, de candidatos al Congreso, ya muchos de ellos prácticamente elegidos porque no necesitan sacar ni un solo voto para llegar al Congreso, sin haber dicho la verdad, sin haber reparado, sin haber cumplido penas, además de algo que es vergonzoso, y es que se haya adecuado la Constitución a las pretensiones de impunidad de las FARC, porque cualquier colombiano que cometa un delito no puede llegar a un cargo de elección popular, pero en el caso de los cabecillas de las FARC sí, y eso es una de las cosas que nos genera indignación a todos los colombianos. Ahora los señores de las FARC se ofenden porque alguien les tiró unos huevos, y se lo digo, yo creo que los huevos tienen mejor uso en un sartén, pero que los que lanzaron granadas contra el pueblo colombiano, los que mataron candidatos en víspera de elecciones, ahora salgan a victimizarse, me parece a mí una verdadera vergüenza. Yo lo que creo es que aquí estamos viendo las consecuencias de un acuerdo que se hizo todo milimétricamente para permitir a los cabecillas de las FARC burlarse de la justicia. Y eso obviamente está repercutiendo también en el ELN, que tiene el síndrome del hermanito menor, que quiere que le den lo mismo al hermanito mayor, quiere que les den curules, dinero, emisoras, incidir en la Constitución, incidir en la política energética, etcétera, etcétera. Yo quiero ser claro y tajante en una cosa, doctor Fernando. Este país necesita retomar la seguridad y necesita retomar la mano firme desde la cabeza del Estado. Yo no me voy a cansar de decirle a esos señores de las FARC que las armas que no hayan entregado para su destrucción y los dineros que no hayan entregado para reparar a las víctimas implica que sus cabecillas pierden de inmediato todos los beneficios, incluida la reactivación de las órdenes de extradición. Pero aquí no vamos a permitir una burla más al pueblo colombiano. Y quiero ser absolutamente tajante en una cosa. Ese cuentico de la Justicia Especial para la Paz, que en realidad es un petrimetri de sastrería, lleno de ornamentos para favorecer a los cabecillas de las FARC,
y donde además incorporaron a las fuerzas militares desmoralizándolas por completo, poniéndolas en el mismo rasero de los verdugos de la patria, tenemos que corregirlo. Colombia necesita una verdadera justicia penal militar, no indulgente, una justicia penal militar rigurosa, pero que tenga la posibilidad de evaluar el comportamiento de nuestros militares, conociendo las circunstancias de modo, tiempo y acción operacional. Y a ver, ese cuentico de las FARC, de andar diciendo que van a presentarse para decir toda la verdad, cuando en la letra menuda dijeron que decir toda la verdad no significa aceptar responsabilidad, es porque detrás de todo esto, lo que hay es evitar a toda costa cualquier tipo de pena proporcional y efectiva para los cabecillas. Y ya ha pasado más de 1 año y medio de ese acuerdo espurio del Teatro Colón y no han entregado la información de las rutas del narcotráfico, la información de los centenares de secuestrados cuyas familias están reclamando hace tanto tiempo. No han entregado la información de, que además es vergonzoso, las rutas, absolutamente todas las rutas y la cadena logística que ellos tenían para alimentar ese movimiento terrorista, que debían haberla entregado ya. La información de los niños es una información vaga, parcial, manipulada. Entonces aquí no podemos seguir más así. Frente al ELN, que usted lo tocó, ¿cuál es el mensaje mío? Aplicar un principio que fue muy claro durante la administración del presidente Álvaro Uribe y que a usted le tocó además vivirla como ministro del Interior. ¿Quieren desmovilización, desarme y reinserción? Se concentran ya. Suspenden todas las actividades criminales. Tienen un tiempo perentorio para definir las condiciones de desmovilización, desarme y reinserción. Puede haber reducción de penas, más no la ausencia de penas proporcionales y efectivas. Y si eso no les sirve, los vamos a perseguir con toda la capacidad ofensiva y disuasiva de la fuerza pública y del aparato judicial. Y ahora hablemos del otro tema que usted tocó, lo que ha pasado en los últimos días. Para nadie es una mentira que desde hace mucho tiempo las FARC han pretendido encarcelar a Álvaro Uribe por la razón que sea. Eso es casi que un acuerdo no escrito. Y en todos los foros donde ellos van, y en las declaraciones de muchos de sus cabecillas siempre sale a relucir que el cuentico de la justicia especial es para encarcelar a Álvaro Uribe, como lo dijo Andrés París, y como tantas veces lo dijo soslayadamente Enrique Santiago, como lo han dicho otros de las personas que han sido o asesores o miembros de esa organización. Y eso es el absurdo, una institucionalidad que premia al delincuente y que defiende la impunidad, pero que al mismo tiempo se presta para, a través de informaciones tendenciosas, parciales, acomodadas, perseguir a una persona que le ha servido con honorabilidad al país. Tampoco vamos a aceptar eso. Nosotros tenemos que defender esos principios y los tenemos que defender en las urnas, ganando el próximo 11 de marzo, tanto en el Congreso como en la consulta. Pero nosotros no podemos seguir permitiendo que en víspera de elecciones salgan este tipo de elementos para tratar de distraer o tratar de incidir en el proceso electoral colombiano. Y en materia económica, que usted también lo tocó en su nota introductoria, acá tenemos un gobierno que se ha olvidado de los temas importantes del país. La agenda industrial de este país está olvidada, la industria en este país está teniendo un desempeño absolutamente catastrófico. A pesar de todo lo que anunciaron, de tener un tipo de cambio devaluado, de ganar en apariencia competitividad, lo que estamos viendo es que la industria sigue de capa caída y eso tiene un impacto en la calidad del empleo y eso tiene un impacto en la reactivación de nuestro país. La enorme incertidumbre jurídica, el peso de la asfixia tributaria, la cantidad de normas que se han que se han promulgado, que lo que buscan es hiperregular sectores que necesitan dinamismo, la cantidad de ventanillas, las modificaciones de los acuerdos de estabilidad jurídica por la vía de normas nuevas, todo eso está haciendo agua. Y por eso, ante todo eso, lo que nosotros le estamos proponiendo a Colombia es una agenda clara de recuperación económica, que empieza por eliminar el derroche, por hacer una gran reforma a la administración pública donde ganemos eficiencias año tras año, donde enfrentemos la evasión de los impuestos de renta y de IVA y podamos llegar a una reducción como mínimo del 50% de esa evasión en un periodo de 4 años. Todo eso para liberar más de 30 billones de pesos, poder bajar impuestos, incentivar la inversión y mejorar los salarios de los colombianos para mejorar la capacidad adquisitiva del consumidor.
Entonces, a toda esta página oscura del gobierno Santos, nosotros le tenemos una alternativa y somos la verdadera alternativa. Somos la verdadera alternativa porque nos opusimos a las reformas tributarias, somos la verdadera alternativa porque le advertimos al país lo que iba a pasar con este acuerdo de impunidad cuando salimos a defender el no, y somos la alternativa porque le estamos presentando al país no solamente una agenda de reactivación económica, sino una gran agenda social, que no está cimentada en el populismo que es pan para hoy, hambre para mañana, sino que está cimentada en que a través de una economía de mercado con solidaridad entre empleador y empleado, le podamos dar a Colombia la capacidad de generar empleos formales de manera permanente, doctor Fernando. Doctor Iván Duque, ayer nos enteramos a través de uno de nuestros asesores en economía, de Sergio Calderón, que el gobierno nacional, el DANE y el ministro de Hacienda habían falsificado las cifras para poder llegar a 1.8 de crecimiento del PIB, que además es una cifra miserable. 1.8 es un desastre, es una catástrofe, pero no importa. El crecimiento real fue del 1.5. ¿Y cómo cambiaron las cifras? Falsificando los crecimientos de primero, segundo y tercer trimestre. Contra lo que ya se había anunciado solemnemente, contra lo que se había escrito, con lo que estaba perfectamente establecido, crecieron el primero, el segundo y el tercer trimestre para poder llegar a la cifra final de 1.8. Esa es una falsedad ideológica en documento público. Usted que es abogado sabe muy bien a qué me estoy refiriendo. El señor Perfetti y el señor Cárdenas se debían ir a la cárcel por manipular de esa manera las cifras. Pero es que no es solamente el hecho en sí mismo, es lo que eso significa. Estamos frente a un gobierno tramposo que es capaz de llegar a estas felonías para presentar una realidad que no existe, para encubrir la realidad que sí existe. El país tiene que reaccionar ante eso, porque si se cometen esta clase de abusos ante la opinión entera, viéndolo todo el país, en presencia de toda la nación, imagínese usted lo que va a encontrar quien asuma la presidencia de la República el próximo 7 de agosto, lo que habrá escondido, lo que se habrá falsificado. Si esto es así en público, imagínese lo que pasará en la oscuridad de los manejos que se hagan al interior del gobierno. De manera que yo no sé si le estamos dando demasiada importancia, pero para nosotros falsificar la verdad ante la opinión pública es de una gravedad extrema. ¿Usted qué opina? Pues mire, doctor Fernando, desde hace mucho tiempo yo vengo haciendo una propuesta, y es que el DANE debe salir del control de la rama ejecutiva, o si se quiere más que de la rama ejecutiva, lo que tiene que salir es del control directo del gobierno, porque acá hemos tenido directores del DANE que son porristas de las cifras. Cuando uno ve las cifras que saca el gobierno, uno ve al director del DANE haciéndole como si fuera parte de la hinchada del gobierno, en la forma en la que presenta los datos, como los celebra y demás. Yo siempre he creído que el DANE debe tener una independencia, porque la información que presenta el DANE debe ser una información totalmente factual, tiene que ser una información, como lo dice su nombre, estadística. Y yo siempre he creído que el DANE debería estar bajo la tutela del Banco de la República. ¿Por qué? Porque permite que una autoridad de carácter económico independiente, que además necesita evaluar mucha de la información que el propio DANE produce para la toma de decisiones, el gobierno, en que las cifras no se vean tan malas cuando son malas, o que tampoco se exageren cuando son buenas. Yo creo que esa es una forma de garantizar esa protección. Pero además voy a decirle una cosa, doctor Fernando. Yo creo que a nosotros nos ha faltado entrar en unas discusiones muy rigurosas sobre la propia información que produce el DANE. Para empezar, ¿usted sabe cómo se mira la cifra de empleo en Colombia? La encuesta dice, señor o señora, ¿ha trabajado usted al menos una hora durante la última semana con o sin remuneración? Y usted contesta sí, bienvenido a la población ocupada de Colombia. Esa estadística, por supuesto,
puede tener orientaciones derivadas de la OIT y otra serie de cosas. Pero lo cierto es que está lejos de decirnos la realidad sobre el mercado laboral en el país. Cuando nosotros miramos cifras de crecimiento, siempre se prestan para los cortes trimestrales para que haya alguien que trate de presentar algunas cosas de la mejor manera. Y entonces se pierde la sinceridad de los números. Yo creo que ante la gravedad de las cosas que usted ha planteado, usted además ha hecho una revisión exhaustiva, lo que nosotros debemos plantearle hoy al país es que el DANE no pueda ser manipulado bajo ninguna circunstancia por ninguna autoridad del gobierno central, dado que es una entidad que ha gozado de buena credibilidad. Y creo que hacia el futuro lo más conveniente es que el DANE esté adscrito al Banco de la República. Nos parece esa una excelente idea. El DANE con la misma independencia con la que trabaja el Banco de la República diciéndole la verdad al país, pero es que lo que estamos denunciando nosotros es algo mucho más grave. Es que el DANE había dado las cifras de crecimiento del primero, el segundo y el tercer trimestre. Las había dado, se habían publicado, eran las cifras con las que estaban trabajando todos los agentes económicos. Y ahora, para cuadrar la cifra de final del año, modifican las cifras de crecimiento del primero, segundo y tercer trimestre. Esa es una falsedad en documento público. Esa es una falsedad. Ellos lo que siempre han hecho, doctor Fernando, y eso me parece importante que usted lo diga, ellos siempre se valen al final para decir que no, que es que hubo unas correcciones, que esas correcciones se identificaron al final, que hubo algunas duplicidades en la información. Siempre van a tener una razón técnica para tratar de justificar la modificación de la cifra. Lo que pasa es que le soy sincero, ¿cuál era el cálculo mío? Yo dije, esta economía va a crecer al 1.5, 1.3. Entonces, entre el 1.5 y el 1.8, el debate no son las pequeñas diferencias. Lo cierto es que es un crecimiento absolutamente mediocre. Lo cierto es que aparte de ser mediocre, es un crecimiento que nos muestra a nosotros, primero, que no tiene un impacto de manera sostenible para una reducción de la pobreza. Tercero, es un crecimiento que además viene acompañado de temas tan difíciles como un incremento muy alto del endeudamiento del gobierno nacional central, que viene acompañado de un deterioro pronunciado de la industria, que viene además acompañado de un comportamiento del sector agrícola, donde si bien muestran unas cifras aparentemente buenas, son todas aplicables a lo que está ocurriendo con el sector cafetero, no así en los otros sectores. Entonces, cuando uno ve todas esas cifras, a mí lo que más me preocupa es que nosotros hayamos llegado a engañar al pueblo colombiano, que lo haya hecho el gobierno, de presentar un crecimiento potencial como lo hizo el presidente de la República, diciéndole al país, es que si acá se firma la paz, vamos a tener un crecimiento potencial de X o Y, y lo que estamos viendo es que ahora, después de haber firmado el tal acuerdo, lo que tenemos es un crecimiento potencial inferior, y eso sin precisarle al país que no están todos los compromisos económicos de manera definida en las cifras fiscales consolidadas, porque aquí hay unas vigencias futuras, una deuda creciente que puede superar fácilmente los 85 billones de pesos, y además estamos viendo, que también es lamentable, que hay unos deterioros sectoriales que ya empiezan a hacer agua, deterioros en la cartera comercial, deterioros o desaceleración en la cartera hipotecaria. Estamos viendo deudas por pagar en muchas de las empresas creciendo, estamos viendo muchas empresas cerrando, muchas empresas que venían con una gran inversión extranjera conteniéndola, y todo esto es producto de un gobierno que ha ido generando absoluta incertidumbre, y esto lo que nos va a conducir es a que este año tengamos un desempeño quizás igual o peor que el del año pasado. Doctor Iván Duque, senador y candidato a la presidencia por el Centro Democrático, muchas gracias por presentarle al país estas alternativas, muchas gracias por hablar con la franqueza y con la claridad con que usted habla, y a la carga para estas elecciones del 11 de marzo. Nos estamos jugando la vida. Esto no es cosa de más y de menos, de elegir unos senadores y de elegir unos representantes en los que finalmente no se va a creer. Se trata de conformar unas mayorías distintas para permitir que este país tenga la oportunidad de un rescate, porque rescate es lo que necesita Colombia después de escuchar palabras como las suyas. Doctor Iván Duque, muchísimas... Sí. Déjeme una colita ya que usted está despidiéndome para decirle esto a los oyentes.
esta elección del 11 de marzo es tan decisiva para el país, que yo lo que le estoy diciendo a todas las personas es, el 11 de marzo tenemos que votar en combo. Y a mí me preguntan, ¿y eso qué es? Hay que marcar al Senado Centro Democrático y el candidato de la preferencia de los oyentes. Hay que votar a la Cámara Centro Democrático y el candidato de preferencia de los oyentes. Y hay que pedir el tarjetón de la gran consulta por Colombia y marcar Iván Duque Centro Democrático. ¿Por qué el combo? Porque somos los únicos que hemos tenido coherencia en defender la legalidad en este país cuando se ha tratado de entregarle prebendas a los criminales. Porque enfrentamos todo este desastre económico, denunciando las consecuencias de las reformas tributarias, hablándole al país de qué se necesitaba para la reactivación de la industria, hablándole al país de cómo queríamos o cómo se debe hacer una reactivación del sector agroindustrial del país. Y tercero, porque hemos sido además consistentes en nuestra gran agenda de política social, donde tengamos para los niños vulnerables el acceso a la nutrición, donde tengamos la cobertura preescolar, la jornada única, la doble titulación y un programa de ampliación de la gratuidad en la educación universitaria para los estratos 1 y 2, bien definida a través de formación virtual y presencial. Y le hemos presentado al país una reforma a la salud que nos permite a nosotros poner en cintura las EPS, salir de las malas y quedarnos con las buenas, no solamente remunerándolas por el número de afiliados, sino por la calidad del servicio. De manera, doctor Fernando, que yo le agradezco a usted la generosidad de sus micrófonos, invito a la ciudadanía a votar en combo, Senado y Cámara Centro Democrático, y pedir el tarjetón de la gran consulta por Colombia marcando Iván Duque Centro Democrático. Muchas gracias, doctor Fernando. Muchas gracias. Iván Duque, senador y candidato a la presidencia por el Centro Democrático, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Son las 7 de la mañana, 4 minutos, tiempo de escuchar el editorial del día de hoy. Sigan con nosotros. Ay, nos chocaron, ¿qué hacemos? Ay, Internet siempre tiene la solución. ¿Qué hacer si alguien me choca? Si alguien nos choca mucho, recuerden que hay que ser tolerantes. Respetemos a los demás.